Oye, deberías hablar de película mexicana. Oh, Emilia Pérez, 13 nominations, premio en Cannes, Selena y es- habla muchos temas El arte importantes. algunas veces no puede hacer sentir cómodos siempre. Wonder why this sounds like Emilia Pérez. Que Emilia Pérez fue ¿Será que alguien sigue hablando de Emilia Pérez? ¿O fue toda una simulación y el peor rage bait de los Óscares? ¿Quién sabe? ¿Pero saben quién no va a hablar de Emilia Pérez? Yo. Y podría decir muchas cosas de esa película, porque aparte de insoportable por miles de razones es aburridísima. Y no hay algo que odie más que una película aburrida. Si quieren saber todo lo que está mal con Emilia Pérez, literal solo échense un clavado en Google. Hay análisis de lo que quieran. Si su extraña decisión de ser un musical que nos dejó canciones que viven en mis pesadillas, man to woman. From penis to vagina. sus personajes incoherentes e injustificados, la manera en la que trata temas sensibles como la crisis de los desaparecidos en México, el narcotráfico y la experiencia trans, del hecho de que aunque sea una película ambientada en México, todas sus actrices principales sean extranjeras y fuera grabada en Francia, y que es una producción de todos lados menos de México, y de tal vez lo más controversial y su peor pecado frente a la opinión pública, su terrible representación de la sociedad mexicana. Y si no quieren ver análisis y quieren formar su propia opinión, por favor véanla, si quieren enojarse un rato con la tele. Pero eso no me importa tanto, ya a todo el mundo se le olvidó. Oh, brother, this guy stinks! Pero no perdonan, o bueno, yo no perdono. Que a ver, yo sé que representar una cultura ajena a la misma puede ser algo muy complicado. Va a ser un camino que si se decide tomar va a estar lleno de baches y se tiene que ser extremadamente cuidadoso para no tropezar. Al final uno escribe de lo que conoce y a menos que se haga una extensa investigación de esta otredad y solo se conozcan los clichés va a ser muy difícil representarla sin caer en estereotipos dañinos. Hollywood ha cometido sus errores. Disney tuvo su buena cantidad de personajes racistas en sus primeros años. Hay muchas series y películas que caen en el conocido filtro amarillo para representar al tercer mundo y en personajes mexicanos que cuando hablan español parecen que ante la duda te van a decir ¿dónde? Esta es la biblioteca. Me llamo T-Bone, la araña discoteca. Y supongo ese fue el problema de Emilia Pérez, que para estos años uno no esperaría que una película de Óscares, apoyada por prácticamente todo el medio, cayera en una representación tan pobre de México. Que ojo, los estereotipos no son malos por sí mismos. De hecho, pues por algo existen, o sea, en algo se basan. Son como una leyenda, algo en parte real y en parte falso. Tomen por ejemplo Nacho Libre, está llena de estereotipos mexicanos, pero a la gente le gusta mucho porque los usa humorísticamente. No se toma muy en serio y pues caricaturiza todo, no solo una cultura. Se enuncia desde el principio como algo que no es cierto en ningún nivel, por lo que no tendría sentido pensar que solo la visión de un grupo cultural es falsa. Toda la película es falsa, es fantástica, es ridícula. Pero entonces, ¿hemos avanzado o seguimos a merced de los grandes ejecutivos de Hollywood que poco les importa entender otra cultura con tal y se sigan vendiendo sus boletos? Que no buscan una audiencia más allá de los que piensan que en cuanto se cruza la frontera todo es amarillo y lleno de burros. Bueno, supongo hay cosas que nunca cambian, pero algunas sí. Y a eso, ¿quién pensaría que una película pedorra de DC Comics tendría mejor representación mexicana que Emilia Pérez? Blue Beetle es una película de superhéroes del 2023 basada en el personaje de DC Comics, ¿adivinaron? Blue Beetle. Aunque el manto del superhéroe fue tomado con anterioridad por como otros 4 pelados, la fuente de esta adaptación es Jaime Reyes, introducido al canon de los cómics en el 2006 y el que actualmente sigue en publicación. Pasó bastante desapercibida por el público en general, ya que salió poco después de que se anunció la muerte del universo extendido de DC o el Snyderverso y su reset con el Superman de James Gunn. Después de esto, todas las películas que tenían su estreno programado pues como que ya no tenían mucho sentido para el público. Eran los últimos intentos para salvar una franquicia que muy literalmente tenía fecha de caducidad. Y aunque la mayoría de estas películas, por lo menos yo sí las consideraría fracasos en aspectos fuera de la taquilla, me parece que Blue Beetle es la excepción. Y de hecho, me duele un poco que Warner se la haya llevado de las patas. Pero bueno, si los hacen sentir mejor, o por lo menos a mí, James Gunn anunció que la película va a formar parte del nuevo universo y probablemente lo vamos a volver a ver. De hecho, comparada con sus contendientes del 2023, las secuelas de Shazam y de Aquaman, así como el desastre de CGI que fue The Flash, Blue Beetle se lleva las calificaciones relativamente más altas y tuvo una crítica bastante positiva. El consenso de Rotten Tomatoes lee, por ejemplo, que liderado por la actuación magnética de Xolo Maridueña en el rol titular, Blue Beetle es una refrescante película de superhéroes enfocada en la familia, llena de humor y corazón. Que a ver, voy a tratar de spoilear lo menos posible, pero este es un aviso de antemano que muchos de mis argumentos tienen su base en algunas escenas clave, pero ya les iré avisando por si se quieren saltar esas partes. En pocas palabras, la película sigue a Jaime Reyes, un joven quien después de graduarse de la universidad regresa con su familia a Palmera City,
en donde por fuerzas del destino se encuentra un escarabajo que pues básicamente lo escoge para salvar al mundo y le da poderes. La antagonista aquí es Victoria Kord, la CEO de Industrias Kord, una compañía que no solo está tras el poder del escarabajo, sino que ha estado gentrificando la misma ciudad y ha despojado a la familia Reyes de su negocio, la razón por la cual se encuentran bajo amenaza de perder ahora su casa. The landlord tripled the rent. They gave us 3 months to come up with the money or get out. El corazón de la película es la familia y todas las dificultades por las que pasan juntos, incluidos los nuevos poderes de Jaime. Tiene temas profundos y reales más allá que solo los superhéroes. Hay una crítica a la gentrificación y el imperialismo estadounidense, así como todo el trasfondo cultural de los latinos en Estados Unidos. De hecho, la película como tal no funciona sin todo eso, sería solo otra película de guamazos y explosiones. Que ojo, se vale, pero en Blue Beetle era necesario llevarlo algo más allá. Jaime Reyes es desde los cómics y como su nombre lo aparenta, un mexicano estadounidense, nacido de padres mexicanos y criado en El Paso, Texas. El personaje trae el mismo arquetipo de Spider-Man, un chavo normal que accidentalmente se topa con la fuente de sus poderes y ahora tiene que balancear su vida normal con sus nuevas responsabilidades de justiciero. Amigos, familia, intereses románticos, todo lo que uno esperaría ver en una película coming of age, pero ahora con superpoderes. Por esto, y al contrario de los superhéroes adultos más tradicionales, es que su entorno forma un rol central en toda la historia. Vemos todo el tiempo cómo se relaciona con sus amigos, su dinámica familiar y su relación con su ambiente sociocultural en general. La historia cambiaría radicalmente si el protagonista viene de una familia estadounidense de clase alta, que si es un hijo de migrantes de clase media baja. What are your superpowers again? I'm rich. Y aquí, aunque estemos hablando de un mundo en donde hay escarabajos mágicos y un billonario puede matar a Dios, el contexto de los personajes es algo muy real. Los migrantes latinos en Estados Unidos. Hay varias maneras de lograrlo. Puedes aplicar la clásica de aventar el filtro amarillo y personajes que de repente dicen groserías para lograr un efecto cómico. Ya te chingaste, güey. Volver a todos tus personajes vocales entusiastas de la lucha libre, el tequila y el guacamole sin ahondar nunca en ellos. Pero si quieres representarlo sin volverlo una caricatura, ¿cómo le haces? Creo que es algo muy fácil, la verdad, solo tienes que estar dispuesto a hacerlo, y esa puede ser la parte difícil. Primero, y aunque parezca obvio, no le llamas a un francés para escribir y dirigir tu película. Consigues a alguien que sí le sepa, porque otra vez las mejores historias se cuentan desde lo que se conoce. Warner Brothers empezó la preproducción en el 2018, desde entonces considerando al cineasta mexicano Garrett Donnet Alcocer para escribir el guión. Tiempo después, el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto fue contratado para dirigir la película. La historia tuvo desde un inicio un enfoque central en la representación de las familias latinas y su identidad cultural, pues desde los cómics, el personaje de Jaime Reyes no funciona sin este aspecto. Aparte del escritor y del director, otra gran parte del crew es de ascendencia latina. O por lo menos eso asumo yo por los apellidos, porque pues de algunos no se puede encontrar información muy específica en internet. Y bueno, el cast es mi segundo punto para no caricaturizar una cultura. Si tus personajes son latinos o de ascendencia latina, consigue actores que también lo sean. No entiendo la necesidad de traerte actores extranjeros para que no solo mastiquen el español, sino también te obliguen a armarte una gimnasia mental increíble para justificar cómo suenan. O sea, en Emilia Pérez dicen que el personaje de Jesús Saldaña nació en Puerto Rico, pero lleva viviendo en México toda su vida, y que la Selena Gómez de hecho es gringa. Nada de esto mueve o es relevante para la trama en ningún nivel, pero lo tienen que decir para justificarse. Ah, y Carla Sofía Gascón. Sí, nunca hablan del acento español de Emilia Pérez. Una mujer mexicana, una mujer como las demás. A lo mejor le pasó como a los whitexicans de mi prepa que se enteraban que su tatarabuelo español y de repente empezaban a hablar como gilipollas. ¿Papás no son como de Jalisco? No, joder, que mis abuelos han sido de Asturias. Nunca lo sabremos. Yo sé que se pueden fingir acentos y a veces lo único que necesitas es un buen dialect coach si es que el actor que quieres para tu personaje no tiene su mismo acento. Se vale y se ha hecho muy bien muchas veces. James McAvoy es escocés, Anya Taylor-Joy es británica argentina, Chris Hemsworth es australiano y todos ellos han interpretado en algún punto de su carrera a un gringo. Se puede. Se requiere habilidad y entrenamiento. Oír otra lengua o apenas un acento le da más sinceridad a tus personajes. De por sí es apenas sostenible la cantidad de películas y series de otras culturas en donde se habla inglés. Pero pues Ridley Scott no hubiera hecho una película en donde Máximo Meridio hablara latín. Nomen mies maximus decimus meridius, dux exercitum septentrionalium. O si lo hubiera hecho, no hubiera conseguido una secuela con Pedro Pascal. Y por eso se ha visto que cada vez más se incorpora, aunque sea un poco de otros idiomas, a las películas que lo requieran. En Otro Mundo Ficticio, por ejemplo, los actores de Black Panther no solo utilizan fuertes acentos africanos. De hecho, hay varios diálogos en idioma Xhosa, una de las lenguas oficiales de Sudáfrica. Ukuba uphinde wakuchukumisa takunqoma apha kwesisihlalo. Does she speak English? When she wants to.
Que aquí como nota al pie, yo no soy ningún experto y no dudo que haya críticas sobre cómo se escuchó para sus hablantes nativos. Pues quién sabe, a lo mejor para ellos se escucha igual que como nosotros escuchamos el español de Selena Gómez. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. No mames, qué asco. Solo estoy diciendo que es un paso más allá de lo que antes estaba haciendo. Pero no solo se trata de fonética o de sintaxis. Yo no voy a jugar a la RAE con nadie. Al final el lenguaje define cómo vivimos y cómo entendemos el mundo. Formamos nuestra realidad al nombrarla. Y sin ser perfectos, en Blue Beetle el Spanglish y el español se utilizan cuando son necesarios. Y se justifica con que los personajes viven entre dos culturas, en la que viven pero no son completamente aceptados y en la que dejaron pero cargan con ellos para siempre. El lenguaje, y en este caso el español, se vuelve una forma de resistencia, un lugar al que el imperialismo estadounidense no va a poder llegar. ¡Abajo los imperialistas! Se trata de representación, en el sentido más estricto de la palabra. Personificación, si quieren. En Blue Beetle, los actores que interpretan latinos sí son latinos. Empezando por su estrella, Xolo Maridueña, hijo de padre cubano y madre mexicana, pero nacido y criado en Estados Unidos, los actores guardan un cercano paralelo a los personajes que interpretan. Toda la familia Reyes es interpretada por latinos. Los actores que representan esta familia, la que se escribió como el epítome de las dinámicas familiares latinas, ya llegaron con esta cultura, y de hecho varios de ellos como Adriana Barraza y Damián Alcázar ya tenían una filmografía dentro del mismo cine mexicano, lo que por lo menos a mí se me hace muy valioso. Se convierte en algo más allá de tu personaje latino que agarraste para demostrar que tienes diversidad en tu empresa, si de verdad buscaste talento más allá de la misma esfera de Hollywood, fuera de los 3 actores que ya todos conocen, y perdóname Machete. Pero ¿cómo le vas a decir al mundo que ya hay espacio para nuevas voces si solo le sigues dando el espacio a las mismas de siempre? Y teniendo todo esto en el cast y en el crew, claro que no iba a caer en algo que podía sacar de ChatGPT. Es algo mucho más íntimo, algo que solo podía salir de la experiencia personal. Para mí, todo cae en los detalles. Un estereotipo, sin ser negativo o positivo, es una generalización. ¿Y cómo puedes salir de eso? Mostrando lo que existe en lo particular. El director dijo en una entrevista que la idea general era mostrar que los latinos no son un monolito. Sí, nos gusta el picante y el guacamole, eso no es una mentira, pero no es todo lo que somos. Somos vecinos chismosos, siempre en buen pedo, somos familias que se apoyan entre sí, somos una historia de adelitas y revolucionarios. Hay muchas cosas que tú no sabes de tu nana. Somos una mezcla de culturas, no solo indígenas y española, pero también gringas, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La misma estética de la película muestra este dilema. La casa de una familia mexicana no es un edificio cualquiera nada más lleno de cactuses. Los Reyes tienen en su alacena los mismos platos que tiene mi abuela, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, un garrafón en lugar de tap water. ¿Y sabían que en inglés no existe palabra para garrafón? Interesante. Todo esto se opone a las casas y con cuartos grandes y monocromáticos que los están desplazando en la misma película. Cada detalle es deliberado. También hay referencias a otras obras culturales. El Chapulín Colorado, María la del Barrio, incluso todo el soundtrack de la película. Except she's the rich white dude and you're the María. A mucha honra, tan tan tan. María la del Barrio soy. Algo que se me hizo muy interesante es que usaron varias canciones en español de varios géneros. Al fin y al cabo yo no me la paso en mi cuarto escuchando el Jarabe Tapatío. Y aparte de eso me llama mucho la atención una escena en donde, spoiler, toda la familia tiene que salvar a Jaime en una escena de acción y en lugar de ponerle alguna composición genérica o alguna canción en español que le quedara, decidieron usar Kickstart My Heart de Motley Crue. Sí, como dije antes, somos una mezcla de culturas. Mis papás claro que escuchaban rock en español, pero también rock en inglés. De hecho, antes del Tratado de Libre Comercio, el rock en inglés llegaba a México solo en la radio o por medio de Fayuca que tenías que ir a comprar al mercado del Chopo. Los discos de los grandes del rock eran muy codiciados y también muy populares. Y hablando de eso, lo único que me molestó de la película, y eso se lo está diciendo a alguien que tiene 0 quejas de Cars 2, fue la canción que usaron para la escena final. What if I gave you a ride? Ajá, para cortar a créditos en tu película que gira alrededor de la cultura mexa,
¿Escoges nada personal? Y ya sé, antes de que me critiquen, porque ya sé que acaba de decir que somos una mezcla de culturas, pero tampoco se pasen. No me tomen a mal. Gustavo Cerati, que Dios te tenga en su santa gloria, cabrón. Pero teniendo tantas opciones, Soda Stereo. Tienes a los Caifanes, a los Tacubos. Vas y pones una banda argentina. En mi cabeza el corte a créditos fue con el microbito de Fobia y no con nada personal. ¿Por qué es un insecto? Ok, bueno, ya me callo. Fuera de broma, lo que para mí marcó toda la diferencia fue una escena antes de la batalla final en donde... Jaime se encuentra con su papá en una especie de limbo. Esta situación daba pie a que hicieran casi cualquier cosa. Podía ser un espacio liminal, una recreación de su casa pero más brillante, un recuerdo, cualquier cosa. Pero decidieron homenajear a una de las películas más importantes del cine mexicano, Macario. Si no han visto Macario o no han leído el libro, no les voy yo a dar misa, pero solo les voy a decir que efectivamente es cine. En tal vez la escena más icónica del cine mexicano, Macario entra a una gruta llena de velas, en donde cada vela representa una vida humana, y Macario se enfrenta a su propia muerte. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. En Blue Beetle hacen casi lo mismo. Aquí Jaime se encuentra a punto de morir y se encuentra con su papá recién fallecido de un paro cardíaco. Lo han hecho en cantidad de películas. El héroe tiene que decidir entre morir y reencontrarse con un ser querido o seguir peleando. El papá de Jaime lo insta a seguir, rodeado de velas. Velas que parecen no tener fin a pesar de que el espacio parece la misma casa de Jaime. Es una escena que no solo pega por su emotividad, sino porque la misma representación de este espacio trae a colación la lucha del personaje. Si bien su papá le da razones para continuar peleando, las velas que lo rodean también se lo exhortan. Luchas por tu familia y por todos los que vinieron antes de ella. Dudo mucho que el público estadounidense promedio reconozca una referencia tan específica como una película del cine de oro mexicano de 1960. Y Blue Beetle, aunque es una película de uno de los estudios más grandes de Hollywood y su objetivo básicamente sea ganar dinero, tiene corazón y es sincera. Pueden decir lo que quieran, pero cualquier obra, sea una película de superhéroes o un drama trágico en blanco y negro, va a tener alma siempre y cuando los creadores tengan algo que decir. Al contrario de Emilia Pérez, en donde parece que solo buscaron los temas más controversiales para jalar más público, Blue Beetle quiso decir algo más allá de buscar taquilla o premios en festivales, y eso es valioso por sí mismo. El crítico de cine Peter Travers elogió a Emilia Pérez diciendo que ¿nunca has visto algo como el musical en español de Jacques Audiard o Jacques Audiard? No me vale. Sobre pasiones violentas, protagonizada por Zoe Saldaña, Selena Gómez y la actriz trans Carla Sofía Gascón en actuaciones, bla bla bla. Esto no te lo quieres perder. Bueno, tal vez tenía un punto en que nunca había visto algo así, pero definitivamente me lo pude haber perdido. Pero Blue Beetle no trata de innovar ni de exponer una tesis gigante sobre las diferencias sociales. Es una comedia de acción para toda la familia, que tiene en el centro a la cultura mexicana de una forma auténtica y real. La representación de cualquier minoría en los medios es importante, y es para mí mucho más valioso que sea de una manera sincera, aunque sea una película que solo tiene como objetivo que te entretengas un rato, que en una que trata de exponer miles de puntos superficialmente para conseguir ovaciones de extranjeros. Y pues lo siento, supongo al final sí hablé de Emilia Pérez. Pero bueno, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y si quieres ver una película mexicana, no aceptes imitaciones. Adiós. Y gracias totales. Maestro, no digas pendejadas. Quisiera